Durante la ruta podemos encontrar pueblitos. Esta zona se llama Puchcas, muy cerca a la ciudad de Huanta. Este es el mirador de Huanta. Ahí se puede ver la ciudad. Hay un río. Sí está un poco... sí está bien cargado, ¿no? No tanto, pero vamos a cruzar de costado. A ver, ¿dónde está el pico? No se nota, no se nota, no se mira el pico. Está cubierto justo todavía. Esta sería la base militar. Me dice que es 4 metros de altura. Es como un búnker muy similar. Ingresamos, le muestro. Ahí está, ese sería su baño, lavadero. Alguien ha dejado su DNI acá. Ahí nomás lo dejamos. Se dice que aquí dormían los militares. ¿Dónde es campamento? Eso es campamento. Ese era el campamento antes. Ajá. Hoy día ya viven las personas acá. Ajá, vivían. Y en esa época de cuando había conflicto, ¿y estas casitas habían las familias? ¿Habían más o poco? Poco nomás hay, pero de eso cuando llega como sendero, de ahí destrozan, bajan abajo en Huanta. De ahí de 90, cuando hay presidente de Jorge More, todos los lugares hemos regresado. Abajo ya dejamos la ciudad de Huanta, la provincia, ahí está, en el valle. El clima acá hace diferente, hace mucho calor. El clima es cálido. Está sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, la ciudad de Huanta. Estamos yendo a Lapu Razuhuilca, que se encuentra en las alturas de esta ciudad. Aproximadamente 1 hora, pura subida. Estamos ascendiendo, mira, la parte alta. Pues hoy en día ya no queda nada de nevado, solo hay montaña. Es muy conocido el Lapu Razuhuilca. Y debajo de esta montaña pues viven varias personas, la vida. Vamos a documentar la vida diaria de estas personas debajo del Lapu Razuhuilca. Durante la ruta podemos encontrar pueblitos. Esta zona se llama Puchcas, muy cerca a la ciudad de Huanta. Y aún nos falta muy lejos para poder llegar al Lapu más importante de esta zona, al Lapu más poderoso de toda esta zona. La carretera, como verán, está así, pues trocha, todo es trocha, empinado, angosta algunas partes, con curvas pronunciadas así. Este es el pueblo Puchcas. Ahí está, sembríos, animales. Hay ovejas, ¿no? Hay vacas. Esta sería la chacra, maíz, entre otros. De zona cálido como en la ciudad de Huanta pasamos a zona frío. Mira, estas son las alturas de Huanta. En el camino hay pueblos. Ahí al frente hay un pueblito, me olvidé su nombre. Más arriba hay más pueblos también durante la ruta. Hay visitantes, miren. Como es año nuevo, 1 de enero 2026, suben a la montaña a conocer y otros más para que puedan hacer actividades, turismo, entre otros. Este es el mirador de Huanta. Ahí se puede ver la ciudad. Sí, mirador se ve chévere, elegante el mirador. De acá la muestra un poco. Ahí está la ciudad. La carretera es bien empinada, eso sí. Esta zona parece el bosque oscuro.
Al comienzo no se notaba nada, parecía oscuridad, pero por acá ya un poco saliendo se ve de esta forma. Hay bastante pinos, hay mucha vegetación por acá, todo verdor. Más o menos era como esta al comienzo. Así, mira. Parece oscuro, ¿no? Por la ciudad de Huamanga está lloviendo fuerte ahorita. De acá se puede ver. Sí, ahí está. Está que llueve. Pero por acá despejado. Quizás llueva más rato. De un momento a otro pueda que llueve. La naturaleza no se le entiende. No se puede retar. Así es la naturaleza. La Pachamama. Cualquier momento va a llover. Por ahí así, ¿no? Hasta que llueve fuerte. Esto sería por las alturas de Huanta. La gente se dedica a cuidar, criar animales como ovejas. Ahí están ovejitas, pachos. Con diferentes nombres se conocen en diferentes lugares del Perú. Allá está que llueve. Miren, Ayacucho, Huamanga, la ciudad allá. Esta es la parte Puna allá, arriba, ya casi la montaña allá. Eso sería Razuilca. Y al fondo se ve un poquito nada más porque está cubierto de neblina. Poco a poco está llegando la neblina a tapar la montaña Razuilca. Hay gente que han subido y están regresando ya. Además ya es tarde. Aquí hay dos desvíos. Dice Corpacancha, Piscococha. Va a la derecha, o sea, para arriba. Y de frente para Razuilca. Ya muy cerca nos queda Razuilca. Ya por acá ya se siente el frío, de verdad. Frío. Esta ya es altura, Puna ya. Hay un río. Sí, está un poco. Sí, está bien cargado, ¿no? No tanto, pero vamos a cruzar de costado. Sí, nos querían tumbar, eso sí. Sí, está regular el río. Y eso que me han comentado, no está lloviendo por acá. He estado preguntando más abajo, no está lloviendo mucho. Pero en pleno invierno este río, qué cargadazo debe estar. Para cruzar, imposible, con moto. Con camioneta, doble tracción, podría ser. Y así sería la comunidad Razuilca, debajo de la montaña, también con el mismo nombre. Así sería la comunidad. Hay bastante casitas acá debajo de esta montaña grande, montaña imponente. Al frente se encuentra el pico, no se nota ahora nada, pues está pues cubierto de neblina. Para llegar a esta zona o para estar por acá tenemos que estar bien abrigado. He venido bien abrigado, ya lo sabía el clima de esta zona. Muy frío. Hay un señor andando bien abrigado con una manta. Firulais me quiere morder. Como es 1 de enero de 2026, feriado, mucha gente a conocer el Razuilca, la comunidad, las lagunas, la montaña que está, miren allá al fondo, ganadería, entre otros.
Y así llegamos a la laguna Razuilca. No, esta se llama laguna Chacajocha. Ahí están las mamitas que han venido a visitar. Sí, esta laguna. Estamos planeando subir hasta más allá. Pues acá hay casa del ejército. Solo quedan restos nada más. Base militar de aquellos años. Acá arriba está, se puede ver un poco más arriba, le muestro, y cuando vuelva ya lo contaré un poco su historia. Vamos a buscar un señor de acá que nos cuente también su historia de toda esta zona. Estamos planeando subir hasta arriba. Están bajando bastante carro ahora, sí, como han subido temprano. Sí, están bajando en fila. Hay bastante gente realmente. Será por el feriado nomás. El pico no se mira de Razuilca, no se nota nada. Hay bastante gente, bastante camionetas. Todo este trayecto desde la Laguna Grande para arriba, ya la carretera es pésimo, no es tan bueno. Doble tracción, tranquilamente sube. Esa sería la laguna, una laguna gigante. Esta laguna tiene una leyenda, una historiaza. Luego nos va a contar los lugareños. Estamos subiendo a la parte alta, ahí donde hay una laguna también. Pues antes, este cerro, esta montaña, pues ha sido un nevado, había glaciar. Ya estamos hablando de muchos años, pues 50 años aproximadamente, o hasta más. Ya nos contará la historia de este cerro, de esta montaña. En su momento fue pues un nevado. Hoy en día pues nada, no queda nada, solo queda pues, como verán, montaña nada más, rocoso nada más. Así se encuentra hoy en día. Está bien empinado. Quiere rendirse la moto. Esa partecita está bien empinado. Ahora sí, tranquilo. Veo que hay mucha gente allá arriba. Sí, hay mucha gente. A ver, ¿dónde está el pico? No se nota, no se nota, no se mira el pico. Está cubierto justo todavía. Pico más alta de Razuilca. La visita nos recibe hasta las llamitas de colores. Llamas de color negra, blanca. Sí, efectivamente hay muchos visitantes hoy día. Sí, hay bastante, ¿no? Ahí está. Este es el paradero y un poco más allá la laguna. Sí, ahí está la laguna. Esta sería la laguna que está arriba, ¿no? Dejamos acá y vamos a subir un poquito para grabar. Detrás de mí se encuentra el Apu Razuilca. Ha despejado y se puede ver el pico más alto. Ahí está. Me comentaron que es un poco peligroso el acceso hasta la punta, hasta la cima del Razuilca. Hay visitantes que han intentado subir y han fallecido en el intento de llegar a la cima. Muy poderoso esta montaña y muchas personas vienen a hacer su ofrenda, su pagapo a la montaña para que puedan cumplir su deseo, cualquier deseo que pida. El pico de Razuilca eleva sobre los 4.900 metros sobre el nivel del mar. Se dice que cuando tenía masa glaciar pasaba los 5.000 metros. Ahorita se ve el pico, ahí está, acá al centro. Y con el deshielo y todo, se han formado estas lagunas.
podemos ver varias lagunas en la falda, al pie del nevado o la montaña Razuvilca. Hay varias lagunas realmente. Este es el grande, más arriba donde subimos de antes. Por allá sí hay más lagunas, estaba viendo el mapa, pero ahora no podemos ver de acá porque tenemos que rodear todavía la montaña. Y estas aguas es muy importante, es para el consumo de la ciudad de Huanta, también para el riego. Esta sería el base militar Razuvilca. Hoy en día se encuentra abandonado debajo del Apo de la montaña Razuvilca. Este base se encuentra en una loma o lomada. Se dice que esta base albergaba aproximadamente 30-40 soldados. Esta base sirvió para combatir la guerra interna o los subversivos de los años 80 o 1990, que era una de las regiones más afectados por el conflicto. Y le voy a mostrar detalladamente el base militar de Razuvilca, cómo se encuentra hoy en día. Pues miren, este es el base y alrededores hoy en día pues así está. Hay casitas familiares. Este es el pueblo Razuvilca. Aquí están varias casas. Pues acá está la ganadería. Pues la gente de acá se dedican a la ganadería y también al turismo. Pues acá alrededor podemos encontrar, digamos, varios recreos turísticos que te brinda pues comida, entre otros más. Este sería pues los costales protectores. Tiene nombre y ahí son varios costales, miren. Son las trincheras. Se conoce como trincheras. Aquí hay uno más y es grande, ¿ve? Aquí hay varios concretos, no sé qué habrán sido. Hay varios concretos, mira, hechos de concretos, unas casitas de concreto allá también. Seguro algo fue, su función fue para algo. Desconozco. Mira, hasta la escalerita bajaba por acá para llegar ahí. Y esta sería la muralla del base militar. Mira, grueso, ¿no? La muralla. Altote era, pero hoy en día ya lo han destruido los visitantes, pues no lo cuidan. Acá tenía estas banquitas todavía, miren, es unas banquitas para que puedan descansar seguramente, pues. Y acá hay como otra casita también, otro refugio. Esta es la muralla con la vista del Apu Razuvilca, la laguna al fondo y otras montañas más. Es la carretera. La verdad, esto debe tener un significado, desconozco también. Mira, hay letras por acá hay una roca, por acá hay más costales con arena. Ahí pintado, miren, una bandera peruana pintado en una roca. Tiene significado seguramente. Hay varias letras, frases. Esta sería el base militar, me dice que es 4 metros de altura. Es como un búnker muy similar. Ingresamos, le muestro. Ahí está, este sería su baño, lavadero. Alguien ha dejado su DNI acá. Ahí nomás lo dejamos. Se dice que aquí dormían los militares. Como dice 40 o 30 más o menos este refugio alcanzaba. Y que hay más mesitas. Este debe ser para como comedor, lavadero. Aquí hay otra puertita. Mira, así está. Este debe ser cama, seguramente. Sus camas. Y hay más imágenes, más pinturas. Que hay otro nombre. ¿Y cómo subía para la parte alta? Por acá seguramente. Sí, ¿no? Ah, por acá subían, ¿no? Por acá, miren. De ahí para que puedan vigilar, ver qué es lo que viene o qué hay de cerca o personas, algo. Este debe ser como para ver, ¿no? Para saber, miran huequitos. Para saber si alguien viene por ahí, ¿no? Ok, otro huequito. Este es como un espacio, pero no sé qué habrá sido. También desconozco su nombre de esa zona. ¿Qué habrá sido? Acá hay un hueco. ¿Qué hay? No sé. Debe haber algo. Pues hoy en día sí se encuentra, ¿ve? Pues no hay nada.
Y aquí hay otra puertita. Más imágenes. Miren. Más imágenes. Y si salimos, podemos ver. Qué bello. Mira el paisaje. Razuilca. También acá alrededor del, ¿cómo se llama? Del base militar hay horno. Ahí está horno artesanal. ¿Y estos qué fueron realmente? Están como escalinatas y todo. Seguramente algo fue, pe. ¿Me contarías un poquito del base militar? La base está de 89. Cuando hay antes del año pasado de 35 o 40, es acá el ser más tranquilidad. Al campo viven, pero de ahí viene Sendero Luminoso. Ya. De año 1980, de inicio de matanza de Uchurajay de periodistas. De ahí vienen, de eso ahí. Después llega a la 89. Base también acá para instalado. De eso porque a los regantes de abajo de Huanta, Valle, mantiene ese de laguna. Por razón ellos han pedido al Ministerio de Interior de Lima, con eso acá han puesto cuartel. Para los refugios que cuidan la laguna, represa. A los trabajadores también va a cuidar, pero al día, a la noche acá nomás se quedan aquel campamento. Al frente es campamento, no es casa. ¿Dónde es campamento? Eso es campamento. Ese era el campamento antes. Ajá. Hoy día ya viven las personas acá. Ajá, vivían. Y en esa época de cuando había conflicto, ¿y estas casitas habían las familias? Hay, ¿Habían más o poco? Poco nomás hay, pero de eso cuando llega como sendero, de ahí destrozan, bajan abajo en Huanta. De ahí de 90, cuando hay presidente de Jorge More, todos los lugares hemos regresado. Usted también ha bajado con el miedo a Huanta. Este lugar total silencio ha quedado. Claro, miedo, ¿no? Terror te daba acá. En esas épocas, ahora todo tranquilo, ¿no? Ahora está más tranquilo. Hay muchos visitantes, vienen a conocer Razuilca. Ajá. Siempre vienen todos Coscos, otros Andahuay, los Huancabelos, siempre vienen. De Huancaya también. Unos cuantos. De extranjero también vendrán, pues. Ajá. De Holandiza también la vienen. Claro, viene la gente que si conoce, viene a conocer este bonito lugar, paraíso, ¿no? Mira. Antes, ¿cómo habrá sido cuando era con nieve y todo, no? Se fue antes también ahí nevada arriba, ahora está cero negro. Claro, pues todos los nevados están así, poco a poco está acabando. Ajá. Esta base está hecho en un lugar estratégico, en una lomada, muy similar a las casas que hacían los pre-incas, en la parte de arriba o en una lomada, para que tengas visión. Miren, más o menos. De acá se puede ver quiénes vienen allá. Miren, va a este lado quiénes vienen. Miren, para otro lado igual quiénes vienen. Fácilmente se puede ver desde esta lomada. Y así pues tienes el favor y el objetivo, ¿no? De combatir o tener éxito. Este es el horno de los militares. Pues hoy en día queda así. Lo han destruido también. Así está. Y alrededores, pues acá ha sido la puerta principal, ahí está. Y alrededores, como lo decía, de este base militar, como recreos turísticos. Ahí hay uno, mira, hay piscigranja, hay varios así, hay varios recreos. Si es que visitan, vienen por acá a hacer turismo, caminata, conocer, pues no van a morir de hambre. No, ahí tienes comida para que puedan comprar al gusto, ¿no? Y así está, poco a poco, ya se va el solcito, ya se va a anochecer ya. Arriba está la laguna, de antes les mostré, ahí arriba se está. Detrás de ese cerro hay más laguna, realmente alrededores de esta montaña gigante de Razuilca hay bastante lagunas. Para atrás, pero están un poco lejos, sí, eso sí.
Me dice que más antes era un nevado, ¿no? Ah, más antes, sí. Yo, como así pequeño, Cuando eras chico nomás. ahí tiene clase. Sí, ¿no? Fuerte. Pero ahora ya no hay, ya está cero negro. Sí, pues roca nomás está, pues. ¿Dónde era más o menos su punta? ¿Cuál es el punta? El punta más alta. Este lado. Acá donde está el punta, al centro más o menos. Más atrásito. Sí, ¿no? ¿Alguna vez usted ha subido ahí? Sí, ¿Qué tal la vista? está bien bonito. Por allá está viendo a este lado. Se mira todo, o sea, todo alrededor de esta montaña. Qué genial, ¿no? Y me comentaba que hay gente cuando sube, cuando no conoce muy bien ese camino, ruta, elevado, se cae, ¿no? También me han dicho que este montaña es poderoso, el Apu Razuilca. Sí, pero a las personas se creen al Apu. Nosotros como evangélicos, de eso ya no. Claro, depende de su gusto, ¿no? ¿Y cuántos años acá viviendo un maestrito? Desde chibolito, desde el nacimiento. Chibolo desde abuelo. De tus abuelos todavía. Desde Estos son tus alpacas y llamas, ¿no? Es la forma de crear, cuidar a los animales, la forma de vivir en el campo, ¿no? El campo acá más que nada carne comen. Por razón que crean. Claro, pues, Este es el pueblo Razuilca, ¿no? Razuilca, predio Romero más. El pueblo, comunidad Razuilca. Sí, estaba ahí, están las casitas, ¿no? Acá en las casas. ¿Esa es manta de acá? ¿Manta neto de acá, de tu pueblo? Ya no, ya. No. Ya no. Porque es diferente, no había visto más antes así tu manta. Eso. Y así, ¿no? Esta laguna, quizás recuerdas, dice que dentro de esta laguna, en el centro, hay toro de oro. Eso de atrás de Anajoches. ¿No es acá? No es de acá, allá atrás. Sí, hay bastante lagunas acá alrededor de esta Razuilca, ¿no? Sí, bastante. ¿Y por ahí fácil de acceso? ¿Se llegan caminando? ¿Se llega? Se puede por ahí. Así, ¿no? De allá está caminado, el negro. Por allá. Por aquí. Bajas abajo, dentro hay laguna Yanajoche. Yanajoche, ahí está la leyenda de... Abajo de acá atrás, Pampajoche. Sí, varias lagunas, ¿no? Eso también acá de ese Chacajocha y más arriba Jarjar. Jarjar se llama, de antes he llegado, la carretera está llegando. Ese redondo es Jarjarjocha. Jarjarjocha. Acá es de Chacajocha. Sí, ¿no? Así es. Ya, esa leyenda debe conocer otra gente, otras personas que viven cerca de esa laguna, ¿no? Ese toro de oro, decían. Sí, puede, pero atrás. En realidad sí, acá encuentras comida, muchas cositas. Sí, hay que comer también abajo, siempre preparan, comen de alojamiento acá. Claro, acá para la gente que desean visitar o conocer el Apu Razuilca, hay alojamiento para que puedan pasar la noche tranquilamente y conocer un poco más de acá. También no solo, como le decía de antes, hay comida. Comida acá no falta. Para que puedan preparar. Ahí hasta piscigranja he visto, ¿no? Sí, abajo es. ¿Cómo se llama el nombre? ¿El lugar? No, el recreo. Recreo de Flor Pampa. Dentro de la Razuilca, pero se llama ese de recreo Flor Pampa. Claro, ahí pues se puede encontrar, como dice el señor, comida, ¿no? Todo para que pase su estadía tranquilamente. Así es el Razuilca, ahorita ya va a anochecer ya. Miren, acá está el paisaje. Parece que al fondo está lloviendo por otro lado. Recién nacidito la llamita. No, alpacas era, no es llama. Alpacas, ¿no? Recién nacidito. Así es la vida diaria de las mamitas, de los papitos en las zonas más alejadas del Perú. Mira, ahorita han traído sus alpaques, las llamas,
a su corral para que puedan dormir y mañana sacarlo nuevamente al campo, ¿no? Al pastoreo. Esta es la mamita, está gritando. Dice que falta oveja, creo que he escuchado.